participar de este webinar. Generalmente hacemos webinars sobre inversores, hace mucho que no hacíamos uno sobre paneles. Y bueno, agradezco desde ya a la gente de Ginkgo por la idea y por el esfuerzo. Voy a hacer una muy breve introducción de Multiradio. Por lo que veo ya todos los que están participando conocen, por ahí alguno no. Y después le voy a pasar la palabra a Miguel, Sales Manager de Ginkgo para Argentina, que bueno, va a empezar con su presentación. Bueno, como ya saben muchos, Multiradio es una empresa con 40 años en el mercado de telecomunicaciones y energía en Argentina. Bueno, hace 3 años más o menos empezamos justamente con Ginkgo con una nueva unidad de negocios dedicada a la distribución de componentes para sistemas fotovoltaicos. Vendemos solamente integradores, esa es nuestra política, digamos. Somos el nexo entre fabricante e integrador pequeño mediano en Argentina. Bueno, para los que no nos conocen y están participando, los invito a que me contacten, después les dejo el mail. Y bueno, simplemente eso. Bueno, somos distribuidores de varias marcas conocidas, como Ginkgo, SMA, Growatt. Y los dejo con Miguel. Bueno, buenos días, gracias Julián por la introducción. ¿Me confirma si se escucha bien, Julián? Sí, Bien? te escucho perfecto. Muchas gracias a Multiradio por la oportunidad de poder presentar y dar a conocer un poco más de la marca, de nuestra marca. En principio, para explicarles cómo hacer, voy a tratar de hablar lo menos posible, porque voy a dar un poco un barniz comercial de qué es Ginkgo, ¿no? en el mundo y qué es Ginkgo en la región, y después le pasaré la palabra a Roberto Díaz, encargado de nuestra área técnica, donde les va a dar algo bastante más profundo que lo mío en el sentido de tecnología, ver cuál es la paleta de productos y profundizar en algunos temas que también tocaré. Sin más, vamos a partir. Contarles que Ginkgo es el mayor fabricante a nivel mundial. Hoy día, para darle un poco de rango, tenemos alrededor de 60 gigas suministrados a nivel mundial. Con ellos más o menos un 10% está suministrado en Latinoamérica. Alrededor de más de 6 gigawatts han sido suministrados en Latinoamérica, por lo cual nos posiciona bastante bien en el mercado. Seguimos trabajando para mejorar esa posición. Aspectos primordiales que trabajamos en la compañía es, junto con tener módulos de los más altos estándares en términos de calidad, trabajamos continuamente para estar renovando y actualizando y teniendo un poco, siendo no solo líderes en volumen de ventas, sino también en nuevos productos en el mercado. De esto se trata un poco también la presentación, de contarles cómo ha ido evolucionando la paleta de productos de Ginkgo. Nos interesa no solo quedarnos en el suministro, estamos trabajando continuamente en apoyarlo a ustedes a través de Multiradio, a través de, o directamente, dependiendo el tamaño del proyecto, para poder agregar valor un poco al suministro de módulos. Estamos presentes en toda Latinoamérica, con oficina o indirectamente soportando, apoyando desde oficinas centrales, donde Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica, el Caribe y México son los principales mercados en los cuales estamos. Creemos que eso ha marcado una buena diferencia en el sentido como les mencionaba, alejarnos un poco solo de un suministro y mandar los módulos de China, pero quizás de repente si necesita algún apoyo técnico, el mismo Roberto los puede apoyar en poder capacitar incluso a sus clientes, al cliente final, o ir en más detalle como lo haremos hoy en los próximos seminarios, en las distintas características de los módulos. Nos interesa que conozcan nuestros módulos en detalle porque hay características que quizás físicamente, visualmente no se ven. El 1-1 con la competencia puede ser muy similar visualmente, pero técnicamente hay grandes diferencias que marcan en la vida útil de un proyecto o la vida útil de un módulo de 25 o 30 años. Temas como el backsheet y una serie de componentes son relevantes, no parecen
y parecen ser muy similares, pero por las degradaciones que sufren son bastante distintas, y con ello, lógicamente, el rendimiento de un proyecto. Entonces, si nosotros vemos el mercado solar con un mercado a largo plazo, bajar la calidad no está en nuestro mindset, en nuestra mentalidad, porque eso comprometería la viabilidad de la compañía, ni siquiera en el largo plazo, sino que en el mediano y corto plazo. Entonces, junto con la calidad, como les mencionaba, tenemos oficinas para apoyarlos directa a través de multirradio, directa e indirecta, dependiendo del volumen. Ahí siempre podemos estar. Si necesitan soporte de cualquier tipo, estamos ahí. Si necesitan apoyo de otros componentes, también los podemos ayudar. Somos más allá de suministradores, queremos ser un apoyo técnico, y por favor cuenten con nosotros al respecto. Contarles que el año 2000, en términos de volumen, el año 2019 suministramos alrededor de 14 gigas. ¿Qué es lo que significa eso? Estamos por lejos en el top de volumen, en el número 1, pero también significa una migración, como pueden ver en la pantalla, ya a partir del 2018 y el 2019, en gran parte todos han migrado a módulos de gran eficiencia, los llamados mono y monoperc. Este año prácticamente no suministramos poly, y ahí va un poco también, quizás Roberto puede profundizar en el tema, pero tenemos unas ganancias relativas con el monoperc, que saltamos de un poly que llegaba máximo a 330 en 72 celdas, un monoperc de 400, y creciendo. Ahí un poco Roberto les va a entrar en detalle hasta qué potencia estamos llegando. En capacidades, un gran factor y bastante relevante es que nosotros tenemos una integración vertical desde el wafer hasta el módulo. Son componentes internos de Jinko, no sacrificamos margen con compañía externa. Entonces con ello tenemos dos principales asuntos, digamos. Uno, que podemos garantizar la calidad, sabemos de dónde viene nuestro módulo y podemos trazarla hasta el comienzo de la producción. Y por otro lado, podemos manejar también el tema de costos internamente. Entonces, como les comentaba, capacidades de 25, casi 25 gigas para este año. Tenemos capacidades bastante amplias, con un target de 20 a 25, que es un aumento prácticamente un 30% de lo que teníamos el año pasado. Entonces estamos creciendo, hay una demanda bien fuerte. Somos también una compañía bastante diversificada. Trazamos la bolsa de Nueva York, entonces también muy transparente en cuanto a los números financieros. Pero también es importante mencionar que tenemos una diversificación de portafolio que nos aleja un poco de la dependencia de ciertos mercados. Entonces, tenemos un ratio de China de un 20-80, o sea, nuestra venta es más overseas que solo en China, y eso de alguna manera también nos quita cierta dependencia y variabilidad de un solo mercado. Sin más, aquí pueden ver los detalles, nosotros después les vamos a compartir la presentación. Si tienen alguna duda del tema comercial o técnico, por favor, nuevamente estamos 100% disponibles para lo que necesiten. Queremos hacerles entender y explicarles en buen detalle cuáles son los grandes diferenciales que nos sitúan como top en calidad, y no escatimamos recursos para poder explicárselo. Así que siempre disponible acá a través de multirradio o directamente. Por favor, cuenten con nosotros. Los dejo ahora con Roberto en la presentación un poco más técnica de todas las nuevas tecnologías y cómo ha ido evolucionando la capacidad de los módulos. Roberto, te paso la pantalla. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo, asistencia de este webinar. Y bueno, platicarles un poquito, como comentó Miguel, yo soy el gerente técnico para Latinoamérica. Yo soy parte de las áreas de soporte que forman parte de Jinko. Es decir, contamos con áreas de soporte tanto en marketing, en la parte técnica que me encuentro yo, también en la parte logística. Estas son áreas
que dan soporte al área de ventas y como tal a Jinko, con lo cual nos permite tener un mayor contacto y una mayor percepción de los clientes, es decir, cuestiones que requieran de ayuda, todas estas áreas están para ayudarlos. Bueno, para comenzar un poquito, vamos a hablar en específico de los productos. Primero vamos a empezar por la parte de calidad, es decir, qué características de calidad le permiten a Jinko tener módulos de calidad y que tengan una vida útil más allá de los 25 o 30 años que se esperan que tengan. Y posteriormente vamos a ir por nuestra cartera de productos. Esto explicando un poquito cuáles son los productos que contamos actualmente y algunas características físicas que los denotan dentro del mercado. Primero vamos a empezar con la parte de manufactura. Nosotros contamos, o todos nuestros procesos están completamente automatizados, es decir, desde que se corta la celda hasta que se hace el ensamble final de nuestros módulos, está completamente automatizado. Esto se va a ver reflejado o nos va a permitir una alta calidad en los módulos, ya que el porcentaje de error se vuelve altamente bajo. También tenemos la parte de inteligencia artificial, es decir, desde el inicio, o todas nuestras pruebas, sobre todo las de electroluminiscencia, se realizan de forma automática. Esto nos va a permitir un mayor control de calidad y una mayor precisión en nuestro proceso. Una tercera parte que compone esta parte de la automatización es la informatización. ¿A esto a qué nos referimos? Todos nuestros módulos cuentan con un código de barra. Este código de barra básicamente lo que va a contener es toda la información de nuestro módulo, desde qué materiales fueron utilizados para su construcción, cuáles fueron sus resultados de los test que se hacen sobre su desarrollo. Y esto, obviamente, para dar una máxima certeza, o nos permite una máxima trazabilidad de nuestros módulos y saber con qué materiales fueron construidos, qué parámetros tienen. En caso de tener algún problema, pues sabemos exactamente de dónde vino y nos permite tener mayor información del mismo. Aquí les voy a poner un video. Realmente no tiene video, pero bueno, es muy ilustrativo. Digo, no tiene video, no tiene audio, perdón. Pero es muy ilustrativo, es de una de nuestras fábricas. Espero si lo puedan ver. Y básicamente nos muestra cómo es el proceso, totalmente automatizado. Bueno, y como vieron, esta parte es el conjunto de la parte de automatización durante la construcción y el monitoreo por la parte humana. Nosotros fundamos la calidad de nuestros módulos en una pirámide que se basa básicamente en la base, sería la durabilidad. Esto es utilizando materiales de alta calidad y alta calidad también en el proceso de fabricación. La parte de la confiabilidad, es decir, va a tener un desempeño estable y una baja degradación. Y la parte de potencia, es decir, ofrecemos módulos de alta eficiencia
y con un alto desempeño. En base a estos tres pilares, fundamos la empresa para tener módulos de alta calidad para ustedes. También en la parte de calidad o en la parte que vimos de fabricación, nuestros módulos actualmente, bueno, los de media, o las celdas son cortadas a través de láser. Esto va a permitir un menor desperdicio de material y también un menor daño que va a sufrir el material durante el corte. La parte de autosorting, es decir, la separación automatizada de las celdas en base a un examen de electroluminiscencia que se hace. Y también la parte de unión que se hace también totalmente automatizado. Tenemos tecnologías ya maduras, es decir, son totalmente probadas. Todas nuestras fábricas se encuentran certificadas en estándares internacionales. Y durante el proceso también hacemos pruebas, es decir, durante la parte de separación de las celdas se hace un examen de electroluminiscencia. Esto con el propósito, o se tiene un programa que se llama Cero Microfracturas. Esto con el objetivo de que nuestros módulos o todas nuestras celdas que sean ensambladas en nuestros módulos no tengan ninguna microfractura, la cual pueda repercutir en el desempeño del módulo. Bueno, aparte de este test que se hace o esta prueba, posteriormente al final, cuando nuestro módulo está totalmente ensamblado, se hace una prueba de desempeño, es decir, se saca un flash test, el cual nos da el voltaje y la corriente de cada módulo, y también un examen otra vez de electroluminiscencia, el cual nos dará también que no se haya presentado ninguna microfractura durante el proceso, y terminando con una inspección visual. Es decir, durante todo nuestro proceso, bueno, revisamos tanto la parte física como de desempeño, esto para una mayor calidad en nuestros módulos. También en la parte de calidad tenemos la parte de evaluación de nuestros módulos, es decir, actualmente todos nuestros módulos se encuentran certificados en normas internacionales, ISE, tanto en la parte física, de desempeño, así como de transportación. Y sumando a eso, también buscando la parte de calidad, nosotros nos encontramos certificados o hemos sido denotados por 5 veces por PVL como Top Performance. ¿Esto qué significa? Es decir, lo que hace DNVGL, o en esta parte de Top Performance, sus pruebas son mucho más estrictas, es decir, se basan en las pruebas estándar ISE, pero las llevan a una forma mayor, es decir, basados en las ISE, básicamente es como si se hicieran 4 o 5 pruebas de ISE en una sola prueba. ¿Esto qué nos va a dar? O porque nosotros buscamos esta certificación, esta nos va a dar nos va a poder garantizar que nuestro panel va a tener la vida útil de 25 años o mucho más allá. Es decir, habitualmente con la cantidad de pruebas que hace ISE, básicamente nos dará o nos certificará la vida por los primeros tal vez 3 o 5 años. Con estas de PVL, nos van a dar la certeza de que nuestro módulo va a ser construido y va a dar un desempeño por los subsecuentes 25 o 30 años que tenga que dar de vida. También otra característica que tenemos en la parte de calidad, y somos los únicos que proveemos estos certificados, nosotros la parte de desempeño de nuestros módulos los certificamos por terceras partes con diferentes laboratorios. Y esto nos va a dar 2 cosas. Uno, saber las curvas de eficiencia de nuestros módulos certificadas por terceras, y también nos va a permitir brindarles pan files por terceras partes, lo cual nos permite verificar que nuestros módulos realmente están dando la potencia que estamos ofreciendo y no queda simplemente de nuestro lado. Ahora vamos a pasar un poquito más a la parte de materiales. Nuestros módulos habitualmente están o trabajan bajo ambientes de estrés, es decir, los rayos ultravioleta, las altas temperaturas, el ciclado que vamos a tener de temperaturas dentro de nuestro módulo, también las corrientes que circulan dentro de nuestros módulos generan cierto estrés. También en la parte posterior,
Los factores que van a afectar son los químicos de la atmósfera, la suciedad, tanto la humedad como la condensación, también los rayos UV reflejados y la parte de la abrasión o corrosión que vamos a tener. ¿Por qué lo menciono? O bueno, aparte de que son los puntos sobre los que o los esfuerzos que va a tener nuestro módulo, es por la parte siguiente. Nosotros actualmente trabajamos con un material que se llama Tedlar. Este material va en la parte posterior, es decir, la hoja trasera de nuestro módulo, y de las características que tiene este material es la alta resistencia a rayos ultravioleta, la alta resistencia a temperatura, también a suciedad, ambientes corrosivos y también la protección física, es decir, la cualidad de aislar de nuestro módulo. Debido a las calidades de este material, nos van a permitir garantizar, más allá de la vida útil del panel, las características. ¿Y por qué se vuelve importante esto? ¿Por qué nosotros decidimos apostar por este material? Esto realmente pues, repercute un poco en el desempeño. Es decir, aquí tenemos diferentes características o diferentes hojas traseras que se encuentran en el mercado. Tenemos el Tedlar, el PET, el PA y el PBU-DF, que es el que habitualmente usan otras marcas. La cantidad de defectos habitualmente que rondan en nuestros módulos o que es causante en un estudio global sería del 14%. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Como ven, el Tedlar, realmente su porcentaje de defecto es del 0.04 durante 30 años de vida. Mientras que otros materiales, si ven en los primeros 1 o 2 años, realmente ninguno presenta menor cambio, pero como van incrementando los años, vemos que a partir del año 6 o el año 10, materiales como el PVDF está incrementando su cantidad de defectos. Esto, ¿qué nos hace pensar? Es decir, aquí al hacer una compra es pensar si quieres un módulo para 10 años o quieres un módulo para 25 años. Entonces, es por lo mismo que nosotros decidimos por este material para nuestros módulos. Ahora vamos a pasar a la parte de nuevas tecnologías y productos. Y para ello vamos a empezar un poquito con la historia de evolución de nuestras celdas. En 2015 estábamos con la tecnología polimonocristalina regular, con una eficiencia de 17%. En 2016 se evoluciona a la tecnología monoperc con una eficiencia del 19%. 2017-2018 se migra a la tecnología de media celda, con una eficiencia del 20%. 2019 aparece, 2018-2019, la tecnología bifacial, con una eficiencia del 20%. Y en 2020 presentamos nuestros módulos Tiger con una eficiencia del 21% y una potencia hasta de 470 watts. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a nuestra paleta de productos. Básicamente se tienen 2 modalidades de celdas, es decir, 72, 78 celdas y 60 y 66 celdas. En el Cheetah tenemos 2 configuraciones, o es nuestra primera familia. Encontramos uno con celda completa y media celda, que sus potencias van a estar máximas entre los 400 y 410, con una eficiencia de 20.17 y 20.38 respectivamente. Posteriormente, nuestra segunda familia va a ser la familia Swan. Esta es una familia completamente bifacial, con una potencia de 415 watts solo en la parte frontal, y con una eficiencia de 20.27. Esta en 2 modalidades, una es doble vidrio y otra hoja posterior transparente. Y por último, la familia que comenzamos o fue lanzada en este 2020, la familia Tiger en su versión monofacial, con una potencia hasta de 475 watts, con una eficiencia de 21.16. Y esta misma familia en su forma bifacial, con hoja posterior transparente, con una potencia de 470 watts solo en la parte frontal. Estas mismas 3 familias, como les comenté, las tenemos en
60 celdas, es decir, en 60 celdas y 66, respectivamente, la familia Tiger, es decir, aumenta el número de celdas. Y la familia Cheetah igual va a venir en celda completa y media celda, con una potencia entre 330 y hasta 335 watts, respectivamente. La familia bifacial de Swan en 335 watts en la parte frontal. Y la familia Tiger con 395 watts y una eficiencia de 20.69, igual en la versión de hoja posterior transparente. Vamos a pasar un poquito más a detalle y vamos a hablar de las características de cada una. Primero tenemos la familia Tiger, la cual cuenta con el multibusbar, que es esta característica lo que nos da es un decremento de las pérdidas efectivas que vamos a tener en nuestro módulo. Esto obviamente resulta en una pequeña ganancia de energía o de producción que vamos a tener. También la tecnología de media celda, esta nos da alta o un mejor desempeño en bajas irradiancias y también un excelente comportamiento en caso de que se presente un sombreado parcial, pues ya sea por una nube o por alguna otra razón, en el desempeño de nuestro módulo. La tecnología Tiling-Ribon, que es muy característica de este modelo en especial, esta lo que hace es que se elimina el espacio entre celdas. ¿Esto cómo se logra? Haciendo un pequeño sobrelapeado entre las celdas, es decir, milimétrico, y esto obviamente nos va a dar mayor potencia en menor espacio. Aparte del Circular Ribon, la cual nos permite la reutilización de la luz, y el Tedlar, que ya hablamos sobre él, el cual nos da mayores protecciones a rayos ultravioleta, temperatura, suciedad, corrosión, y también la parte de aislamiento eléctrico en nuestro panel. ¿Cómo se consolida esta tecnología de Tiling-Ribon? Básicamente lo que se hace es, como les mencioné, un sobrelapeado milimétrico de una celda a otra. Esto obviamente elimina el espacio entre celdas. Entonces vamos a poner mayor cantidad de celdas en el menor espacio. Y esto se consolida en la parte del busbar, se hace una ligera compresión. Y esto en la parte, cuando se hace laminado junto con el EVA, nos van a dar un excelente desempeño de este tipo de tecnología. Desempeño y confiabilidad. La parte del multibusbar o 9 busbar, anteriormente o en otros modelos se maneja 5 busbar. En este modelo en específico se evoluciona a 9. Esto lo que nos va a permitir es decir, tener una mayor ganancia. Bueno, esto debido también a las distancias que tiene que recorrer la corriente es mucho menor. Y también las pérdidas en caso de presentarse alguna microfractura son mucho menores, ya que el área es mucho menor. Entonces, esta reducción en área en general nos va a dar tanto menores pérdidas eléctricas como físicas en caso de presentarse. La parte del Circular Ribon, esto cabe recalcar, es un desarrollo de Jinko. Nosotros contamos con un centro de desarrollo con cerca de 400 personas en China. Y bueno, esto básicamente, el Circular Ribon lo que nos da es un cambio de geometría. Como vemos del lado derecho, es el habitual que se tenía, y lo que sucedía es que la radiación incidente era reflejada. En cambio, con este Circular Ribon lo que nos va a permitir es una pequeña reutilización de la energía incidente o de la irradiación incidente, y esto obviamente se va a traducir en una mayor generación de nuestros módulos. También, todas estas características que mencioné anteriormente, tanto la media celda, el Tiling-Ribon y el Circular Ribon, también nos van a permitir una mayor generación y sobre todo un excelente comportamiento en bajas irradiancias. Es decir, aquí tenemos un ejemplo y vemos que en los casos donde se tuvo menor irradiancia, como se muestra, se tuvo una mayor ganancia debido a todas estas características. Entonces, esto reflejándose en una mayor producción de nuestros módulos. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte, a otra familia, que es la familia Cheetah. Esta básicamente se compone en dos configuraciones, como les dije, de celda completa y de media celda.
Ambas vienen la misma configuración o tamaño de celda, pero bueno, este nuevo tamaño nos va a permitir una mayor ganancia con su versión anterior en mono-PERC. Y la parte bifacial nos va a dar una mayor potencia, o sea, llegamos hasta 410 watts con una eficiencia de 20.38, y esto en consolidado nos va a dar en promedio 7 watts más por panel, considerando las mismas características. Y también una menor pérdida por calor. Vamos a pasar algunas de sus características que también va a tener la familia Tiger. Una de ellas es la media celda. Y esta característica lo que nos da es menores pérdidas. Esto, como se ve mostrado, básicamente este corte, como les mencioné, se hace a través de láser, en lo cual permite menor daño en los materiales. Y bueno, al dividir nuestra celda en dos, como vemos, la potencia o la pérdida, la pérdida de potencia habitualmente es calculada, la corriente al cuadrado por la resistencia interna. Entonces, al dividir nuestra celda, nuestra corriente se divide entre dos. Por lo tanto, nuevo cálculo de potencia será un cuarto de las pérdidas. Esto obviamente se refleja en una mayor producción de los módulos. Otra ventaja es la disminución en la temperatura de operación. Es decir, aquí tenemos una comparación de la media celda y el promedio de temperatura de operación con dos módulos diferentes. Como vemos, en un caso el promedio fue de 6.3 y 7.5 respectivamente en la media celda, y en la celda completa de 9.1 y 8.3. Esto nos da un promedio de 1.8 menos o 1.8 grados centígrados de operación en la media celda. Obviamente, como sabemos, pues si tenemos menor temperatura de operación, obviamente vamos a tener una mayor ganancia en la producción de electricidad. Otra ventaja que tiene esta configuración de media celda, básicamente es como tener dos paneles en uno, y la ventaja que nos va a dar es en la parte de sombreado. Es decir, habitualmente en uno de celda completa, pues su conexión es en serie por todo el panel. Entonces, en caso de presentarse algún sombreado, va a pasar lo que vemos en la diapositiva, es decir, vamos a tener un mínimo de producción. En cambio, con la configuración de media celda, lo que nos va a permitir es por lo menos tener el 50% de la producción. Y esto, bueno, dando un beneficio también en la parte de producción en caso de sombreados. En la parte de coeficiente de temperatura, como vimos, la temperatura de operación es mucho más baja en la media celda. Y si hacemos la comparativa, es decir, nuestro coeficiente de temperatura va a ser mucho menor en la media celda, esto por la característica que mencioné, nos vuelve un 5.4% absoluto de diferencia de uno y otro en la temperatura de operación. También en la parte, bueno, aquí es más bien una pequeña comparativa de los espacios que se pueden llegar a ahorrar con este módulo de alta capacidad. Si comparamos un mono de versión anterior 285, un mono PERC de 305 y el Cheetah 340, como vemos, pues esto nos va a permitir, o estos módulos, conforme vamos teniendo módulos de mayor potencia, nos va a permitir ahorrar espacio en nuestras instalaciones. También haciendo una comparativa del Cheetah habitual, de celda completa versus uno de media celda. Como vemos, se van a poder tener ahorros en la parte de balance of plant. Tanto en la parte de área que se va a utilizar, también en los costos de mano de obra e instalación, y también obviamente pues en la cantidad de módulos y de extras, bueno, como son todos los aditamentos de balance of plant, vamos a poder tener este tipo de ahorros. Y bueno, para pasar a la tercera familia, vamos a pasar a la familia Swan. La familia Swan es una familia totalmente bifacial. Y bueno, ¿qué es esta parte bifacial? Los módulos bifacial básicamente lo que traen es una doble cara de celdas, es decir, la misma cantidad de celdas que tenemos por la parte frontal, tenemos por la parte posterior.
Y esta parte posterior básicamente trabaja con la irradiación reflejada, o es la que nos va a producir electricidad. Y bueno, esta pequeña generación extra, según las condiciones de instalación, principalmente el albedo, podemos llegar a tener una ganancia entre 5 y 25% sobre la cara frontal. Viendo un poquito, el mercado ha apostado consolidándose a esta parte, y para 2020 se esperaba tener, en el mejor de los casos, tener el 21% del mercado en módulo bifacial, y bueno, actualmente nuestros números reflejan que tenemos hasta el 50%. Entonces, esta tecnología, y sobre todo por una característica que tenemos, que es la hoja posterior transparente en nuestros módulos, somos la única marca, de hecho, que la tenemos, nos va a dar muchos más beneficios. Y bueno, aquí vemos sus principales características, tanto en el tamaño de celda, también cuentan con la tecnología de media celda, que ya vimos un poquito más a detalle. La ganancia extra que nos puede permitir, que va entre el 5 y el 25%, esto mejora nuestro retorno de inversión. Y también con la hoja posterior transparente, pues lo que nos va a dar